Y entonces la siguiente plática va a ser impartida por el doctor Jordan Golubov, un viejo amigo en esto de las invasiones biológicas. Jordan es licenciado en biología y doctorado en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Colaboró en el programa LEAD, que es el programa de estudios avanzados en desarrollo sustentable y medio ambiente del Colegio de México, y fungió como asesor de la Secretaría Ejecutiva de la CONABIO, donde se realizaron evaluaciones de riesgo de especies exóticas invasoras. Desde el 2002 es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, y sus líneas de investigación son la ecología de especies exóticas invasoras y la ecología de poblaciones de especies vegetales amenazadas. Y él nos va a platicar sobre la evaluación de las especies exóticas invasoras en las áreas naturales protegidas y por dónde se empieza. Adelante, Jordan. Ok, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, Jordan. La presentación, pues. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces yo les quiero platicar un poquito acerca de el problema de manejo tiene que ver con pues, dónde empezamos, o sea, qué es lo que, cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Tenemos los problemas y hay como cierta incertidumbre de qué es lo que tenemos que hacer. Este artículo sale en el 2020 y es de una serie que es Scientist Warning de cambio climático, etcétera, etcétera. Y este en particular es de los invasionólogos, digamos. Y en las herramientas de regulación y manejo que mencionan, son dos, bueno, hay varias, ¿no? Acuerdos internacionales, esas digamos que ya las tenemos, ahí están por ahí, digamos, hay programas nacionales de bioseguridad, internacionales o regionales, y hay dos que creo que son importantes. Uno son los avances tecnológicos del manejo, o sea, puede haber controles clásicos, o sea, ir y cortarlo como lo hicieron en el Parque Chipinque, y el monitoreo, algo que poco se ve acerca del monitoreo y ahora el papel de la ciencia ciudadana. Entonces, desde el 2020 ya hay cierta importancia acerca de estos dos papeles importantes. Ok. La primera pregunta es, ¿hay información suficiente para la toma de decisiones bien informadas, sí o no? Yo digo que depende. Hay mucha información, digamos, o sea, todas estas puntos que tengo ahí son bases de datos que tienen que ver con especies invasoras. Y de eso hay desde formas de control, desde listados, desde convenios de qué son, descripciones, hay como un montón de cosas, de marinas, de acuáticas, de terrestres, unas regionales, el DAISY es europeo, o sea, hay como de chile, de dulce y de mole. Y por eso que digo que depende, porque si estamos en Europa y estamos hablando de Artemisa, Exequifolia, hay mucha información sobre eso, hay mucho trabajo sobre eso, ya saben dónde están las poblaciones, ya están haciendo las erradicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay lugares en donde no sabemos nada, o sea, no sabemos dónde están, no sabemos cuántas hay, no sabemos cómo controlarlas, algunas especies son nuevas y no tenemos manera de saber cómo son estos manejos. Entonces, muchas de estas listados, por ejemplo, si nosotros vamos a los listados de Conavio, podemos bajar la lista de especies exóticas de la Conavio y podemos empezar a hacer las primeras aproximaciones. Las primeras aproximaciones son, pues, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Estos principios de qué es lo que tenemos, perdón, déjame poner el tiempo. Estas primeras aproximaciones nos van a decir como qué es lo que hay. Lo hicimos, el inicial que hicimos fue para el estudio de biodiversidad de Hidalgo, en donde teníamos un índice de invasión, y el índice de invasión tenía que ver con cuántas especies había de exóticas y un poco del disturbio antrópico que teníamos, lo que tiene el estado de Hidalgo, y podemos identificar, son pues cuadritos creo que de así como de 30 por 30 minutos, y nos da una idea de por dónde hay más presencia de estas cosas.
¿no? Y básicamente está alrededor de Pachuca. Si nos vamos al lado derecho tenemos, déjenme poner el apuntador, ahí, un segundo. Del lado derecho tenemos, esta es la barranca de Mestitlán, y lo que podemos ver es que hay cierta concentración ya de especies exóticas en ciertas zonas dentro de la barranca de Mestitlán. La barranca de Mestitlán también es una área natural protegida. Si nos vamos, por ejemplo, a Querétaro, tenemos exactamente la misma cosa. Tenemos un mapa de Querétaro con ausencia de especies exóticas invasoras, y tenemos asociado, por ejemplo, un nivel de disturbio humano. Y lo que podemos ver es donde hay disturbio humano, hay más presencia de exóticas invasoras. Y del lado izquierdo aquí tenemos igual la riqueza de exóticas invasoras, o de exóticas en general, y una medida de huella humana. Eso básicamente quiere decir que entre más efecto tenemos nosotros sobre el ambiente, más especies exóticas hay. Algo que como que ya sabemos, ¿no? Este es el más reciente para Guerrero. Estos son datos también, tanto del SNP como de Ciencia Ciudadana, y pues hay como de todo un poquito. Y lo que sí es sorprendente para Guerrero es que no sabemos nada. O sea, hay municipios enteros en no hay un solo dato. Si nos vamos, por ejemplo, a este noroeste, con la frontera con Michoacán, ahí pasa el río Balsas. El río Balsas está atascado de exóticas. Y sin embargo, no tenemos ni un dato para Guerrero. Entonces, como les decía, si hay información, sí, pero depende. Para algunos sitios sí hay, para lugares como Guerrero está muy empobrecido. Entonces, la presencia de la especie es como que el primer paso, pero es un paso que es insuficiente para el manejo. Entonces, aunque sabemos dónde está, si está o no está, también necesitamos saber algunos componentes poblacionales, por ejemplo, cuántos hay, qué estructuras poblacionales tienen. ¿Estamos hablando de puros jovencitos o estamos hablando de una población de viejitos? ¿Cómo es su dinámica? Eso quiere decir, ¿son poblaciones que están creciendo en el tiempo o son poblaciones que están estables o son poblaciones que están disminuyendo? ¿Cómo son las redes de interacción? ¿Están interaccionando con la flora y la fauna nativa? ¿Sí o no? ¿Cómo es su forma de reproducción? ¿Es sexual, asexual, mezclada, etcétera? Y el manejo necesariamente requiere información poblacional, además de la extensión, densidad, fases fenológicas, o sea, cuándo tenemos que aplicar qué tipo de control, atributos ambientales, o sea, estamos en un ambiente propicio para la propagación de esta especie o no, los usos, qué efectos tienen, qué herbicidas son útiles o no, etcétera. Entonces, no solo tenemos la necesidad de en dónde está, sino que necesitamos para el manejo un montón de otros elementos para poder, digamos que manejarlo de manera adecuada. Una de las primeras aproximaciones son en la forma de un atlas. Los atlas no solo es un componente geográfico que te dice en dónde está la cosa, sino que este es el Sapia, este es originalmente uno sudafricano, tiene la identidad de la especie, el estado de la invasión, qué área está ocupando y qué abundancia. El mismo Sapia te dice si aparecen nuevas o no especies. Esto es parte de su monitoreo continuo que tiene Sudáfrica utilizando este sistema. Puede identificar nuevas especies, puede tener focos, identificar focos de propagación, y además puedes ver hasta cómo se va expandiendo en el tiempo. Entonces ya hay algunos modelitos que dicen cómo está, o sea, qué velocidad está expandiéndose cada una de estas poblaciones de cosas. Y podemos juntarlo con otra información pues más reciente, digamos. Este es el modelito que presentó Francisco hace ratito, el clásico, digamos. Y lo interesante de aquí es, primero, que es el primer intento de juntar la terminología, dos modelos, el animal y el vegetal, digamos, que es el estado y la barrera,
y el tipo de manejo en un solo, digamos que marco conceptual. Y lo padre de este también modelito es que esas flechitas que se ven A, B, C, 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 etcétera, etcétera, básicamente lo que hacen son una descripción de qué es lo que tiene que suceder para que pase de una fase a otra, en este continuo de introducción a invasión. Entonces, el primero, pues está más allá de los límites nativos, luego si está en condiciones, digamos, que de cautiverio, luego se liberan a la naturaleza y después si por las poblaciones son autosuficientes y la última es que ya son un desastre, ¿no? Bueno, ahora la gran pregunta es, ¿qué hace una invasión biológica? O sea, ¿por qué hay especies que son, o sea, o ambientes que tenemos problema y lugares en donde no? Entonces, las invasiones biológicas hay un montón de teorías, hay como creo que 30 y tantas hipótesis posibles, y los juntaron en estos como 5 grupos grandotes. El primero componente tiene que ver con los atributos del ambiente, que se llama la invasibilidad. Entonces, ¿qué características tiene el ambiente que hace que sea más o menos susceptible a ser invadido? Entonces ya sabemos, por ejemplo, que un sitio que tiene disturbio va a ser más invadido. Uh-huh. El segundo es la presión del propágulo. La presión del propágulo tiene que ver con cuál es la frecuencia con lo que entran propágulos y el número de, de, de propágulos que llegan. Entonces puedo tener un embarque, digamos, que viene de China con una semilla, pero si eso es un viaje que se hace 2 veces a la semana, eso incrementa la presión del propágulo porque cada semana están llegando 2 cosas. O puedo tener un evento muy grandote, que es un cargamento gigantesco que tiene miles de semillas. ¿Okay? Y eso nos habla de los 2 componentes de la presión del propágulo, la frecuencia y cuántos hay. La tercera tiene que ver con el potencial de invasión. Y el potencial de invasión básicamente tiene que ver con cuáles son las características de la especie. O sea, hay especies que son particularmente, pues no sé si decirlo nocivo, pero más gachonas, digamos, ¿no? Son más agresivas, aguantan más una tolerancia ambiental más alta, tienen tasas de crecimiento muy grandotas, cambian el pH del suelo. O sea, hay especies que son particularmente buenas en términos de invasión. Después tenemos las interacciones, que es cómo interactúan en los nuevos ambientes, y el último tiene que ver con los componentes biogeográficos e históricos. Los atributos del ambiente ya sabemos que existen eh, las... conforme hay más disturbio, tenemos más riqueza de especies exóticas. Eso es algo que ya conocemos. Y tenemos además, por otro lado, lo que decía Francisco, pues modelo de nicho. O sea, el modelo de nicho básicamente nos está diciendo, si yo va a llegar una especie de Australia, si yo me voy a traer una especie de Australia, ¿cuál es la probabilidad de que en México encuentre un ambiente similar al que hay en Australia o de su lugar de origen? Por desgracia, México tiene muchos ambientes. Ese es como su némesis. O sea, es su ventaja, pero también es su némesis. Porque tenemos ambientes que hay pues, en todo el mundo. Tenemos desiertos, tenemos bosques templados, tenemos selvas, tenemos de todo. Entonces, la chance de que encuentre una especie del mundo, un ambiente en México, se va para arriba, porque tenemos representados un montón de ambientes. La presión del propágulo es un problema de escala. Entonces tenemos presión del propágulo como las semillas o los propágulos que están llegando, por ejemplo, en barcos o en las carreteras, etcétera. Pero también tenemos una presión del propágulo local. Eso quiere decir, básicamente, si yo genero semillas y esas semillas se quedan en el suelo durante 10, 15, 20 años, eso genera una presión del propágulo local. Aquí tenemos un par de ejemplos. Uno es un pastos, Eragrostis, y el segundo es Asphodelus, el cebollín. Y como pueden ver en la parte de arriba, estos son en el eje de las X tenemos los años de la semilla y el porcentaje de germinación. Y como pueden ver, el porcentaje de germinación es, digamos que alto en el segundo, en el primer año no germina nada.
pero pasa el segundo año y germinan un montón. Y además, lo más interesante es que la viabilidad no disminuye. O sea, la viabilidad básicamente se queda bastante bien en el tiempo. La consecuencia de eso es que pues, necesitamos manejar, digamos, o deshacernos de estos bancos de semillas que están en el suelo por al menos 4 años. El caso extremo es Asfodelos. Asfodelos tenemos aquí, Asfodelos fistulosos en Querétaro. Hicimos una erradicación en enero de 2016, en donde quitamos todos los individuos. Y íbamos de manera consistente para evitar que hubiera floración. Entonces, como pueden ver, hasta julio del 2019 seguían saliendo individuos en esa misma parcela, seguían saliendo individuos. Un año después, en noviembre del 2017, cuando fuimos, había la misma cantidad de individuos que cuando fuimos la primera vez y quitamos todo. Entonces, la consecuencia de esto es que tenemos que estar, si tenemos un problema de una presión del propágulo local que está metiendo semillas y está regenerando las poblaciones, pues tenemos un problema que tenemos que estar yendo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de cuántos años o cuánto tiempo está la semilla viable en el suelo. En términos del potencial de invasión, pues son todas las otras variables de la especie. Para Asfodelus tenemos tasas de crecimiento de 40% por año. Eso quiere decir que está casi está creciendo 40 veces por año Asfodelus. Para Calancoe, 35. Para Leonotis, 6% por año. Estos son modelos demográficos, todos, con una lambda, etcétera. Lo mismo tenemos aquí, por ejemplo, si vemos el caso de Leonotis y las semillas, aquí tenemos una grafiquita de las semillas, con cero luz o con 100% de luz, la germinación es casi del 90%. Estas semillas de Leonotis germinan en todos lados, o sea, tiene una tolerancia ambiental brutal. En la grafiquita de acá arriba de la izquierda de Asfodelus, lo que tenemos es la fenología. La fenología nos habla de Asfodelus espistulosa en particular, es una especie del Mediterráneo. Entonces tiene floración típica del Mediterráneo. O sea, noviembre, diciembre, enero, con las lluvias, está muy contento, un poco de frío y hace todo lo que tiene que hacer. En México, la temporada es de agosto a octubre. O sea, nada que ver con un clima mediterráneo. La otra cosa que hemos visto es que tiene floración todo el año. Entonces, el problema del manejo de Asfodelus, por ejemplo, es que no es ir nada más una vez cuando está en floración y puedes hacer el manejo. En este caso no sucede eso. Tienes que estar yendo de manera constante porque va a haber flores siempre. Entonces, siempre tienes que estar ahí metido, ¿no? Y con Calancho es un sistema bien interesante porque tiene dos tipos de reproducción. Tiene la reproducción asexual y reproducción sexual. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. En términos de las interacciones, también tenemos cosas novedosas. Estas son las interacciones de Asfodelos fistulosos en Querétaro y en San Luis Potosí. Y como pueden ver, está interactuando con especies nativas sin problema alguno. Unas son aves, otras son abejas nativas y sí tenemos, por ejemplo, la melífera. O sea, ya hay interacción exótica. Pero eso quiere decir que está generando nuevas interacciones con la flora y la fauna local. Eso lo hace más difícil de erradicar. Y los atributos biogeográficos e históricos básicamente nos están hablando, este es un ejemplo que es de la que dicen la resistencia biótica. Lo que nos dice es un lugar que tiene una riqueza de especies muy alta, tiene menos chance de ser invadida. ¿Okay? Entre más riqueza hay, menos chance de invasión. Y esto es consistente para un montón de tipos de vegetación. ¿Ok? Bueno. Ahora nos concentramos un poco en la reserva de la biosfera de Sierra Gorda hace unos años con el proyecto GEF. Y inicialmente, cuando hicimos un primer recorrido en el 2016, para generar un atlas inicial sobre exóticas invasoras,
Nos encontramos que había reportadas, digamos, 60 especies de plantas exóticas, había 260 registros en Biótica o en el SNIP o en donde encontramos en ese momento, que abarcaban el 5% de la reserva. Esa es la información que teníamos hasta el 2016. Después de 11 salidas, que sucedieron en, pues como el 17 al 19, por ahí, encontramos 9,000 registros. O sea, esto es un orden de magnitud más de lo que estaba reportado. Hay 215 especies, de las cuales 41 de esas son exóticas. Estamos hablando de 80 y tantas especies. Entonces, básicamente lo que estábamos teniendo antes, en el 2016, era una reserva de la biosfera en muy buenas condiciones en términos de exóticas invasoras. Si yo iba en el 2016 con la información que tenía, era, pues está muy bien la reserva, súper bien. Tiene muy poquitos registros, estamos perfectos. Vamos con un poco más cuidado y lo que nos encontramos es una historia completamente diferente. Completamente diferente. Ahora, si tenemos los datos de presencia-ausencia, una de las primeras cosas que podemos hacer es utilizar los mismos criterios que utiliza la IUCN para la conservación, que es la extensión y la presencia, la ocupación y la extensión. Nos dicen mucho acerca de qué podemos hacer. Pues aquí tenemos un par de ejemplos. Del lado izquierdo tenemos una especie que tiene mucha presencia dentro de la reserva y otra especie que tiene un puntito. En este caso sería una población, pueden ser varios puntitos, pero el circulito te dice que es una sola población. Entonces, automáticamente puedo tomar una decisión de decir, bueno, si tengo que priorizar mis recursos y mi tiempo, pues me voy sobre la especie que solo tiene un puntito. Es muy fácil, digamos, que manejar una cosa así. Y estos son los criterios muy simples que utiliza la IUCN también. Y podemos utilizar los mismos criterios para especies exóticas invasoras. Claro, desde el punto de vista contrario, ¿no? Lo que nos interesa es erradicar estas especies que tienen un solo puntito, mientras en términos de la conservación, lo que nos interesa es conservar ese puntito lo más posible, ¿no? Son como las dos caras de la misma moneda. Ahora, si tenemos datos de abundancia, también cambia cómo va a ser el manejo. Aquí hicimos algunos muestreos en escala logarítmica de el área ocupada por esa especie en particular, en este caso era arundo, y en la gráfica de arriba de la derecha, lo que tenemos son áreas de 1 a 10 metros cuadrados y la frecuencia de esas. Entonces hay como 60 áreas que tienen de 10 metros cuadrados para abajo. Entonces 10 metros cuadrados para abajo de arundo es perfectamente, digamos que manejable. Eso sí se puede controlar, va a costar mucho trabajo también, pero bueno, es un área, digamos que razonable. Lo podemos hacer tal vez con una persona o un machete y lo puede hacer. Luego tenemos categorías, por ejemplo, entre 0.1 y 1 hectárea, y ahí tenemos 20 sitios así. Y eso implica que en términos del manejo necesitamos más gente, necesitamos transportarlos, necesitamos darles de comer. O sea, en términos de manejo se hace más complicado. Pero eso no lo podemos saber si tenemos presencia, ausencia únicamente. Podemos saberlo si tenemos además las abundancias asociadas. Y lado izquierdo abajo tenemos poblaciones que son de más de 10 hectáreas. O sea, necesitamos de veras un esfuerzo muy grande para erradicar esas poblaciones que andan, o sea, en esta vimos dos así gigantescas, ¿no? Entonces, la abundancia es importante conocerla. También vimos qué tipo de uso de suelo era la más común, en donde teníamos exóticas invasoras, y lo que tenemos son los tres tipos de agricultura de riego, de temporal. Ahí están concentrados un montón de especies exóticas y muchas malezas también. Los amarillos básicamente son malezas. Y también vimos que conforme te alejas de los centros urbanos, disminuye la presencia de exóticas invasoras. Entonces están pegados a donde está la gente. ¿Okay? Luego utilizamos los criterios de evaluación de riesgo y vimos que eso es de Blackburn y compañía.
Está el A, de aquí lado derecho, lo que tenemos son especies que básicamente son las malezas. O sea, acuérdense que esa categoría tenía que ver con especies que no se han salido de su lugar nativo. Y del lado contrario del E, tenemos todas las especies que de veras ya son un problema. Y como de esos hay varias, muchas de ellas son pastos. O sea, lo que está pasando o lo que se ve que está pasando en la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda es que hay un desmonte, automáticamente entran los pastos y ahí se quedan. Eso quiere decir, todos los pastos exóticos están felices ahí de la vida. A ver. En el caso de Calancho, que tienen un caso de Calancho ahí más o menos fuerte, hemos trabajado con Calancho ya algunos años y ese es el mapa de Calancho de la Güensis en particular, ese que tenemos ahí arriba, o sea, está por todos lados de la reserva de la Sierra Gorda, ¿ok? Y o sea, son áreas más o menos grandes. Eh, del lado izquierdo tenemos las gráficas de cómo es que se va muriendo la semilla, porque en algunas poblaciones hay semillas. Estas son poblaciones de Tamaulipas. Las poblaciones de Querétaro no tienen semillas. Las poblaciones de Tamaulipas tienen semillas. Entonces, en términos de semillas, la ventaja que tenemos para Calancoe es que pierden viabilidad en menos de un año. Eso quiere decir que en términos del manejo, si nosotros podemos, digamos que tapar las semillas para que no, porque además necesitan luz para germinar, entonces si tapamos las semillas, puede ser con plástico, puede ser con materia orgánica, puede ser con suelo, tú tapas las semillas y las dejas tapadas más de un año, esas semillas se van a morir. Entonces, en términos del manejo, eso ayuda un montón. Si nos vamos a la parte, digamos que aérea, o sea, la segunda parte que es la reproducción asexual, hicimos varios experimentos de cuál es el herbicida más efectivo. Y teníamos el estudio demográfico también. Entonces, lo que dijimos fue, ¿por qué no juntamos las dos cosas? O sea, sabemos, si yo le echo el herbicida, qué porcentaje de plántula sobrevive y tengo el modelo demográfico. Si yo junto esos dos elementos, puedo encontrar qué efecto tiene en términos de la población, de su crecimiento, que es esa lambda que tenemos ahí, qué efecto tiene la aplicación de ese herbicida. Y básicamente lo que encontramos es que nada más hay dos posibles manejos para Calancoe en términos de la población de los individuos grandes, chiquitos, la reproducción asexual, que es dos herbicidas, glifosato y 2,4-D y 2,4-D. Con esos dos, que son el antepenúltimo y el penúltimo, si nosotros vamos a esa lambda que está ahí, la lambda nos dice la tasa de crecimiento y si es menor a 1, quiere decir que la población va a disminuir y si es mayor a 1, quiere decir que va a aumentar. ¿Okay? Entonces, los únicos dos soluciones que tenemos para controlar Calancoe del Agüensis en términos poblacionales es echar herbicida y controlar las semillas en donde hay semillas. Entonces tenemos, digamos que, ¿sabemos dónde está? Sí. ¿Sabemos cuánto hay? Sí. ¿Sabemos qué tenemos que hacer un poquito? Sí. Tenemos que manejar las semillas, si es que hay semillas, y echar herbicida. Punto. Eso es lo más eficiente. Ahora, el problema de Calancho es bastante más complicado, porque Calancho además tiene pues, varias otras especies dentro de la reserva. Como Calancoe lagoensis, se comportan muy similar Calancoe agremontana, Calancoe houtoni, que es el híbrido entre de agremontana y de lagoensis, y Pinata. Las demás no tienen reproducción asexual. Entonces, aunque está en la reserva, es mucho más fácil, digamos, pensar en un control de las cosas que no son clonales. Pero al menos estas tres podemos suponer que como son especies muy emparentadas, podemos pensar que el mismo método que utilizamos para Delagoensis, podemos utilizarlo para Montana, para Houtoni y para Pinata. Houtoni está muy fácil, además, porque nada más hay dos poblaciones que vimos.
¿Ok? Bueno, ahí. La segunda cosa, ¿de dónde sacamos la información que necesitamos? Necesitamos cosas de germinación, necesitamos cosas de fenología, necesitamos cosas de un montón de lados, necesitamos mucha información. Hace poquito dijimos, bueno, ¿por qué no utilizamos los datos de ciencia ciudadana, o sea, las fotos que la gente sube, para ver si podemos calificarlas nosotros y asignarles una fase fenológica? Entonces resulta que si nosotros entrenamos un poquito a la gente de cómo identificar una fase fenológica, podemos utilizar un montón de esas fotos para saber en qué fase fenológica se encuentra. Y ahí tenemos un mundo de información. O sea, para Leonotis hay 5,000 datos y podemos identificar cuáles son las fases fenológicas y en qué parte del país están esas diferentes fases fenológicas para poder ir a echarle machete, por ejemplo, si necesitamos echarle machete. ¿Okay? Entonces, hay otras fuentes de información que podemos, digamos que reutilizar. La ciencia ciudadana, en el sentido estricto, no mide fenología, pero podemos utilizarla para sacar esa información. Entonces, para acabar, los agradecimientos, Julieta, pues básicamente a mis alumnos, el Jardín Botánico Regional de Cadereyta, que ayudó un montón, y el proyecto de PNUD, que financió la primera parte de todo esto. Muchas Muchas gracias, gracias. estimado Jordan. Excelente plática. Quiero que sepan a toda la audiencia que le solicité expresamente esta plática a Jordan para que vean que sí hay casos de éxito de erradicación en áreas naturales protegidas. Yo he visto ya una parte de esta plática y me había gustado. Ahorita vamos a discutir un poco más en el conversatorio,